Ya hemos tenido 3 lecciones muy buenas, muy interesantes. Espero que esta cuarta lección les sea igualmente edificante y que nos ayude, como en el tema que Santiago nos está presentando, sobre las pruebas, sobre las tentaciones, sobre las dificultades de la vida. Esta lección tiene como título: La verdadera fe aprovecha al máximo las pruebas. Santiago capítulo 1, versículo del 12 hasta el versículo 15, y vamos a leerlo. Dice ahí entonces Santiago: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Antes de comenzar a analizar este maravilloso texto, estos 4 versículos, del versículo 12 hasta el versículo 15, vamos a mirar un poema de Samuel Taylor, que fue poeta, crítico y filósofo británico. En uno de sus poemas, este hombre dijo: la canción del viejo marinero. Trata de un viejo marinero que le cuenta su historia del mar a otro personaje cuando ambos asistían como invitados a una boda. El viejo marinero había sido el único superviviente de un barco que había perdido su curso, pero que finalmente fue arrastrado hacia su tierra desde los mares antárticos. El viejo marinero atribuyó sus infortunios a agentes sobrenaturales que actuaban en venganza por haber matado a unos albatros. Los albatros es una ave marina de gran tamaño. Bueno, desde que Samuel Taylor escribió este poema, las personas han utilizado la metáfora de albatros alrededor del cuello para representar algún problema o alguna molestia. Y sin duda, hermanos, las pruebas de la vida representan albatros que continuamente están a nuestro alrededor o están ahí enlazados en nuestro cuello, y es de todo y es para todo creyente. Ustedes pueden ver ahí una escultura del anciano marinero en un puerto de Inglaterra que tiene ahí enlazado en su cuello a un albatro. Bueno, entonces la vida cristiana, está diciendo entonces este poeta, y también nosotros podemos aplicarlo aquí al estudio, es que la vida cristiana no es siempre la experiencia tranquila que a menudo en algunas congregaciones se describe. Algunas congregaciones evangélicas han hablado mucho del evangelio de la prosperidad, que un cristiano no puede tener problemas, que un cristiano no se puede enfermar, que un cristiano no puede llegar a estar en bancarrota. Un cristiano nunca puede fracasar ni en su matrimonio, ni en sus empresas, etcétera, etcétera. Pero cuando estudiamos Santiago, Santiago nos dice que la vida cristiana van a venir muchos, pero muchos problemas y pruebas. La vida cristiana no siempre es color de rosa, también es color de hormiga. Bueno, los cristianos enfrentamos problemas y calamidades como todas las demás personas. Nosotros también tenemos problemas familiares. Los cristianos también tienen pruebas en sus hogares, matrimonios destruidos, problemas con los hijos, problemas con los suegros, problemas entre esposos. Eso es parte de la vida, y al cristiano también el rancho le arde. También hay incendios en la casa de los cristianos. También hay problemas financieros. Cristianos que también han perdido sus recursos
sus empresas. Han sido también desempleados, los han botado de la empresa. Han perdido sus ahorros, han perdido también sus casas. A los cristianos también les llegan los desastres naturales. Han perdido también sus tierras, han perdido su casa por un terremoto, por inundaciones, por lluvias torrenciales, etcétera, etcétera. A los cristianos, también cuando van al médico, se les aplica o se les dice que tienen una enfermedad terminal, una enfermedad grave. También los cristianos son víctimas de las injusticias sociales. Así que las casas de los cristianos también se incendian. Nuestras posesiones son robadas, también perdemos los trabajos, las familias son amenazadas, al igual que las demás personas. Entonces, hermanos, el peligro que señala Santiago, el peligro para los cristianos es dejar que las pruebas de la vida externas se conviertan en tentaciones internas. Y vuelvo y le leo el punto para que le quede bien grabado, y espero, hermano, hermana, que usted esté tomando nota de estas referencias, de estas anotaciones que usted puede hacer ahí al pie de página de su Biblia, para que los tenga siempre presente. El verdadero peligro para los cristianos es dejar que las pruebas de la vida externas se conviertan en tentaciones internas. Cuando nuestras circunstancias son difíciles, podríamos entonces desear quejarnos contra Dios, echarle la culpa a Dios, cuestionar sus caminos, cuestionar su amor y tener un corazón resentido hacia su voluntad. En el capítulo 1 de Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 15, Santiago habla de dos reacciones opuestas que posiblemente sucedan con las pruebas de esta vida. Así que, hermanos, el resultado final depende del impacto que permitamos a nuestra fe causar en las pruebas de la vida. Vamos entonces, hermanos, a abordar el tema. Y vuelvo y repito, espero que usted esté tomando nota. Y vamos a mirar entonces el punto número 1. Debemos soportar con fidelidad las pruebas. Santiago capítulo 1 en el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bueno, otras Biblias dicen la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, bueno, Santiago aquí la Reina Valera dice, en la segunda referencia dice, la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, hermanos, mire, sea que tenga que ver con la pobreza, sea que tenga que ver con una injusticia social, sea que tenga que ver con alguna enfermedad, sea que tenga que ver con alguna pérdida, algún problema social, familiar, espiritual, económico, es algo que nosotros debemos reconocer, es que las pruebas no son fáciles de soportar en ningún momento. Usted en algún momento habrá dicho o habrá escuchado de alguien, esta prueba es muy dura, esta prueba es difícil de soportar, no puedo con ella. Claro, eso es real. Entonces, Santiago ha dicho siempre que la prioridad del cristiano de cara a cualquier prueba es la paciencia. Recuerden que yo les he venido diciendo que la paciencia no se consigue leyendo la Biblia, escuchando sermones o de rodillas orando a Dios. No, la paciencia viene y crecemos en esta gracia es cuando nuestra fe es probada, cuando somos probados. Ahí en el capítulo 1, versículo 3, recordemos este versículo que ya lo hemos estudiado antes, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y en el versículo 4 también Santiago había dicho, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y también en el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿y cómo la resistió? Pues con paciencia, recibirá la corona de vida
que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, hemos de soportar la prueba hasta el final y permanecer fieles a pesar de las circunstancias. Puede que no siempre seamos victoriosos en cada prueba. Es muy probable que usted haya perdido alguna batalla. Es probable que usted en la prueba haya cedido a la tentación y haya pecado. Es muy probable. Sin embargo, hermanos queridos, nunca debemos rendirnos ni permitir que las pruebas de la vida nos venzan. Y ese es el propósito por el cual Santiago escribió el versículo del 12 hasta el versículo 15. Santiago dice que el hombre que persevera, el hombre que resiste, lo llama bienaventurado, y se lo subrayo aquí en amarillo, empezando el versículo 12. ¿Qué dice el versículo? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra griega que se traduce como bienaventurado puede también ser fácilmente traducida como feliz, dichoso o bendecido. Así que aquí hay una bendición oculta en cada prueba. Hay una bendición, hay ser bienaventurado. En cada prueba podemos sacar nosotros esta bendición. Bueno, desafortunadamente, ninguna de las palabras produce el impacto total del término. Los griegos, cuando usaban la palabra bienaventurado, era para describir la vida idílica de los dioses inmortales que vivían allá en el Monte Olimpo. Entonces, hermanos, en el contexto, Santiago Santiago no está describiendo una vida alejada de los problemas de este mundo. Santiago no enseña, o la Biblia no enseña, como enseñan los grupos evangélicos actualmente, que le predican a la gente y le enseñan a la gente que una vida cristiana es una vida lejos de los problemas de este mundo. Como les decía al principio, el cristiano no se enferma, el cristiano no quiebra, el cristiano no puede perder su familia, etcétera, etcétera. Al contrario, Santiago está diciendo y está describiendo una vida con problemas, con pruebas y con dificultades, y particularmente se los está señalando al cristiano. Bueno, en el contexto entonces, esta bienaventuranza es una recompensa de Dios. La Biblia, mis hermanos queridos, enseña con frecuencia que Dios es galardonador. Y ahí se habla de la corona de vida. Hay varios versículos que podemos nosotros leer en el Nuevo Testamento donde se nos dice que Dios va a recompensar a aquel que soporta la prueba y llega al final de la carrera. Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dice el versículo 24, sabiendo que de Él vamos a recibir el galardón y la recompensa. Eso lo dice en el versículo 24. Y también, hermanos, dice ahí en el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, la recompensa de Santiago es para aquel que persevera. Se le entregará corona de vida. Bueno, aunque el término corona puede referirse a una corona de realeza, es más probable, sobre todo en este contexto, que se refiera a la ofrenda floral que se le entregaba a un atleta victorioso después de una lucha, después de un esfuerzo. Santiago entonces está diciendo que se le dará una recompensa al cristiano que es victorioso en la lucha contra las pruebas y que la recompensa consiste en una corona de vida. Una vida libre de dificultades en este mundo no es posible, porque mientras estemos en este mundo vamos a tener siempre dificultades. Santiago no dice que debamos pedirle a Dios que nos quite las pruebas. No,
Dice más bien que a las pruebas debemos es resistirlas, soportarlas. Por ejemplo, muchos de nosotros cuando nos enfermamos, le pedimos al Señor que nos quite la enfermedad. Probablemente Dios no nos la quite. Debemos aceptarla y soportarla de buena manera. Bueno, el segundo punto, hermanos, es ceder ante la tentación durante las pruebas. Es un punto negativo. A nosotros los humanos nos encanta pasar la pelota. ¿A qué me refiero como cuando les digo esto? Bueno, con frecuencia escuchamos a nuestros hijos, bueno, aquellos que somos padres, cuando los muchachos discuten, ellos dicen, no, es que él empezó, no, es que él me obligó. ¿Por qué me mira a mí si la culpa la tiene mi hermano o mi hermana? No me mire a mí, la culpa no es mía, es del otro. Bueno, no solamente los niños tratan de evadir la responsabilidad de sus acciones, millones de personas lo hacen. Y es más, usted y yo como cristianos también tenemos esa costumbre de no ser responsables o aceptar nuestra responsabilidad de nuestras acciones y le echamos la culpa a alguien más. Millones de personas dicen, el diablo me obligó a hacerlo. Bueno, esto apunta de nuestro propio deseo de rehuir a la responsabilidad de nuestras acciones. Ahora, a Santiago le preocupa que algunos cristianos estuvieran echándole la culpa a Dios y no al diablo, por sus pruebas, por sus tentaciones y por sus pecados que cometieron. Vamos a leer ahí, hermanos, por favor, versículo 13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Bueno, sobre la base de estos versículos y las interpretaciones, y también, hermanos, de las experiencias de la vida, los judíos consideraban al hombre como una guerra civil ambulante. ¿Y a qué se referían los judíos cuando decían que el hombre tiene una guerra civil ambulante o es una guerra civil ambulante? Pues bueno, habían adoptado la idea de que cada hombre existen dos tendencias o dos naturalezas, el bien y el mal luchando entre sí. Y todo mundo tiene esta guerra civil. Somos una guerra civil ambulante. Hay dos tendencias en nosotros, hay dos naturalezas, el bien y el mal entre nosotros luchando entre sí. ¿Estamos de acuerdo con ello? Estamos de acuerdo con la idea. Porque al igual que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, versículo 15, Pablo describe esta lucha interna que él mismo tenía como hombre entre el bien y el mal. Romanos 7, 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Bueno, el capítulo 7 de Romanos es un poco complicado por el lenguaje que el apóstol Pablo usa. O no tanto por el lenguaje, sino en la manera que él escribió la lucha interna que él tenía. Pablo decía, lo que hago no lo entiendo, o sea, una lucha interna, pues no hago lo que quiero, o sea, pues el bien debe hacerlo, sino que resulta siendo lo que él aborrece, el pecado. ¿Y a quién no ha tenido este tipo de luchas internas? Tratando de hacer el bien, resultamos haciendo lo malo. Bueno, hermanos, sin embargo, tales versículos no aclaran de una manera concreta la procedencia de la tendencia en nosotros hacia el pecado, hacia el mal. Bueno, los judíos dirían entonces, o el mundo diría, ya que Dios me hizo así, entonces Él es el responsable de mi pecado. Si esta es mi naturaleza, si yo me inclino a mal, si yo me inclino a pecar, entonces, pues como Dios me la dio, entonces Dios tiene parte culpa. Bueno, hermanos, la idea de culpar a Dios
siempre ha existido y ha existido desde el principio. Adán, cuando a Dios lo confrontó, Dios le dijo a Adán que qué había hecho y la respuesta de Adán fue muy sencilla, ¿sí? Y evadió y se lavó las manos con su mujer. Dice, la mujer que me dice por compañera. Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, un poeta escocés que se llamaba Robert Burns expresó el mismo pensamiento cuando dijo, tú sabes que me has formado con pasiones salvajes y fuertes, y al escuchar sus voces encantadas me has guiado una y otra vez al mal. A menudo las personas, y me incluyo yo, y nos incluimos también los cristianos, las personas claman en defensa de sus acciones pecaminosas diciendo, es que yo soy humano, y como humano, pues me equivoco y peco. Esto quiere decir que no nos deberían responsabilizar de nuestras acciones, ya que Dios nos hizo con una naturaleza, con tendencia al pecado. Bueno, Santiago estaba tratando de cambiar este tipo de pensamiento. Si pecamos, si cedemos a la tentación, bueno, debemos confesarlo y seguir adelante. Santiago nos dice que no le debemos echar la culpa a Dios como si estuviera pensando en maneras para hacernos tropezar y caer. Santiago dice, no diga que es tentado, se lo voy a resaltar, no diga que es probado, cambie la palabra, no diga que es probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y la última parte del versículo 13 dice, ni él tienta a nadie. Decir que Dios es el responsable de la prueba o de la tentación a hacer mal es muestra de ignorancia en cuanto a la naturaleza de Dios. Dios no nos tienta a hacer lo malo. Nadie puede decir que es tentado de parte del Señor. Este nunca ha experimentado el mal, ni ha sido tentado por el mal. Entonces, ¿cómo podría ser responsable Dios de tentar a alguien al mal? Dios no es capaz de hacer tal cosa. Ahora, hermanos, el ceder a la tentación causa la destrucción de nuestras almas. Obviamente, y les aclaro el punto, hermanos, póngame cuidado a lo que les voy a decir. Obviamente, el hecho de ser tentado no es pecado. Vuelvo y se lo digo, el hecho de ser tentado no es pecado, porque si fuera así, entonces Jesús habría sido un pecador, porque Satanás lo tentó, allá en Mateo capítulo 4. El pecado consiste en ceder, en abrirle la puerta a la tentación y hacer el mal al que usted y yo somos inducidos. Un viejo proverbio dice, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Sin embargo, nosotros sí podemos evitar que ese pájaro haga un nido en nuestra cabeza. Así que usted no puede impedir ser tentado, porque en cualquier momento la tentación le llegará. Pero sin embargo, usted sí tiene el poder para decir no. Usted tiene la capacidad de cerrarle la puerta a la tentación. Si usted se la abre, entonces ya el problema es suyo. Entonces, hermanos, en los versículos 14 y 15 de Santiago capítulo 1, la evolución decadente del pecado, y esta evolución puede ser descrita en 4 palabras. Vamos a mirar entonces, en este resto de estudio de tiempo que nos queda, vamos a mirar la evolución o los pasos progresivos del pecado. ¿Listo? Entonces vamos con el primer paso, el deseo. Santiago capítulo 1, versículo 14, volvámoslo a leer. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿cuál es la evolución del pecado? Eso empieza todo con el deseo.
Y aquí el versículo 14 utiliza, o la Reina Valera utiliza la palabra concupiscencia. Quizás para ustedes es una palabra nueva, no es una palabra muy común en nuestro idioma, pero es una palabra que describe o que significa un deseo malo y la incapacidad para controlarlo. O sea, pues, es un deseo fuerte, ¿cierto? Eso lo significa la palabra concupiscencia. Cuando yo pongo ahí la incapacidad de controlarlo, significa que no es que nosotros no podamos controlarlo, claro que lo podemos controlar, sino que el significado es para describir que es un deseo bastante fuerte, es un deseo malo y bien fuerte, ¿cierto? Bueno, la razón entonces por la que Santiago habla de concupiscencia es debido a las ansias que tenemos por satisfacer un deseo dado por Dios, pero de manera no apropiada por Él, o de una manera no aprobada, más bien, perdón, de una manera no aprobada por Él. Pues se la leo. Las ansias que tenemos por satisfacer un deseo dado por Dios de una manera no aprobada por Él. Por ejemplo, el comer es normal, sin embargo, la gula es pecado. ¿Sí o no? Bueno, dormir es normal. Sin embargo, la pereza es pecado. El deseo sexual, hermanos, es normal, porque Dios nos hizo así. Pero la fornicación y el adulterio es pecado. Dios lo dice. Entonces, ¿cuál es la evolución del pecado? Primero empieza entonces con un fuerte deseo malo, con un impulso, unas ansias por satisfacer ese deseo. Muy bien. El segundo paso en la evolución del pecado, hermanos queridos, es la decepción. Volvamos a leer ahí Santiago capítulo 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Subraye estas dos frases, estas dos palabras, perdón. Atraído y seducido. Ninguna concupiscencia luce como realmente es. Satanás la disfraza para que podamos ser atraídos y seducidos. O sea que Satanás nos pinta el panorama de una manera muy seductora. El pasaje entonces utiliza una metáfora tomada de la pesca, es decir, atraído y seducido significa un anzuelo que Satanás tiene, un anzuelo que trae un gusanito que es muy atractivo. A los peces se les captura muy fácil, los pescados se les captura muy fácil porque el gusanito les atrae y caen entonces en el anzuelo. Entonces el pez va andando y cuando de repente ve el gusano ahí colgando, bueno, pues hasta el momento nada ha ocurrido, solamente ha sido tentado. Pero pronto comienza a andar alrededor del gusano y aún el gusano ahí colgando, bueno, no hay ningún problema, pero cuando se lo trata de comer, queda enganchado. Y eso es, la concupiscencia nos atrae y nos seduce y caemos. Bueno, Satanás, voy a decirle algo que a usted le va a sonar en el oído, de pronto nos va a sonar duro, pero Satanás está muy atento a nuestras fortalezas y conoce nuestras debilidades. Sabe lo que nos va a atraer, qué es lo que a este cristiano le gusta o le atrae o desea, y lo seduce y lo engaña de esa manera. Si la tentación no produjo la reacción debida en lo profundo de nuestro ser, entonces no es tentación. Y vuelvo y se la digo, si la tentación no produjo la reacción debida en lo profundo de nuestro ser, o sea, no somos atraídos ni seducidos, entonces eso no es una tentación. Después del deseo y de la atracción, de la seducción, viene entonces la desobediencia. Leamos, hermanos, por favor, el versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, pues, después de que el deseo por la concupiscencia somos atraídos
y seducidos y mordemos el anzuelo, entonces dice, ha concebido, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz que la muerte. Entonces aquí viene, hermanos, la desobediencia, da a luz el pecado. Bueno, la Biblia tiene numerosos ejemplos de malos deseos que dan como resultado el acto de la desobediencia, incluso un estilo de vida desobediente. Por ejemplo, Eva luchó contra el deseo de la fruta prohibida y su deseo dio paso al acto de la desobediencia. Amón codició a Tamar, su hermana, y su deseo incontrolado lo redujo al nivel de una bestia. El tipo fue tremendo con su hermana, la violó, pero porque la codició tremendamente. Acab deseaba la viña de Nabot, tanto que cometió hechos desastrosos. Fue, la expropió y mató al pobre Nabat y se adueñó de la viña. Tremendo. Y ni se diga de David, el deseo de David por Betsabé se descontroló, dando como resultado los actos de adulterio y asesinato. Bueno, hermanos, tenemos que aprender a ejercitar nuestra voluntad y a gritar un enérgico no a la tentación. Hablando de la evolución del pecado, el último paso es la muerte. Santiago capítulo 1 en el versículo 15, volvámoslo a leer. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, el pecado, en última instancia, como dice ahí el versículo 15, equivale a la muerte. Esta enseñanza enfática de la Escritura, a saber, es como dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23, un versículo que no lo sabemos de memoria, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, mire, el pecado nunca le agrega calidad a nuestras vidas, antes le resta. En lo que atañe al pecado, cuando nos entregamos a pecar, somos perdedores y nunca ganadores en nuestra relación con lo que tiene que ver con Dios y con la eternidad. Ser tentado durante un momento de prueba no es una vergüenza. Es parte de nuestro crecimiento y desarrollo como cristianos que somos. Debemos aprender a reconocer los peligros y a estar dispuestos a pedirle ayuda a Dios. En 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bueno, Santiago nos dice, hermanos queridos, que la fe que causa impacto es la que aprovecha al máximo las pruebas y de la manera correcta, cuando llegue la prueba, cuando llegue el momento crítico, nosotros debemos ser considerados bienaventurados, pero ¿cuándo? Cuando soportamos la prueba o la tentación. Es de la única manera que podemos nosotros salir victoriosos y bienaventurados. Y cuando resistimos la prueba, Dios nos dice que recibiremos la corona de la vida. Así que, hermanos, la verdadera fe aprovecha al máximo las pruebas, no se deja vencer por ellas, sino que resulta siendo victorioso. Hermanos, los invito para la próxima lección. Vamos a estudiar Santiago capítulo 1, versículo del 16 al 18, donde este gran varón nos va a enseñar que la verdadera fe es una cuestión de elección. Será la clase para el lunes, si Dios nos da vida
y salud. Dios los bendiga, hermanos.